Al menos dos encuestas de las últimas horas. IPEC, que sostiene que el apoyo a Lula es de un 44% y a Bolsonaro un 32%. Esta encuesta, lo interesante es que si se consideran solo los votos válidos, ganaría Lula en primera vuelta. Bueno, todo apunta a que Lula va a ganar y volverá a ser el presidente de Brasil. Los brasileños podrán librarse de su fascista particular. Pero atención, que todavía no se ha votado. Permítanme trasladarles una reflexión que no es mía. Lo hacía hace unas semanas el historiador y militante brasileño Valerio Arcari, que hablaba de 3 peligros tácticos: el ya ganó, la romantización del pasado y el giro al centro. El ya ganó es una trampa. Es una trampa porque en primer lugar es falsa y peor aún desmoviliza. Necesitamos el máximo de activismo, no el ánimo pasivo. Nada más importante en una campaña electoral que hablar con la gente. La militancia de izquierdas no es la única que saldrá al campo apasionadamente. La extrema derecha también tiene una militancia comprometida. El concurso se desarrollará en todos los terrenos, en persona y, ojo, en las redes sociales también. Llamar a los familiares, dialogar en los lugares de trabajo y estudio, replicar los mensajes en las redes serán iniciativas decisivas. La motivación y el compromiso van a marcar la diferencia. El reto es salir de la inercia, ponerse en movimiento, dar la cara y exponerse. Sí, el país está fracturado y escucharemos insultos. Nadie debe tener miedo de lo que se ve mal. Ser paciente, mantener la calma y discutir con paciencia y tranquilidad son las claves para dar la vuelta al voto. En segundo lugar, la romantización del pasado también es un error. Hace 20 años que Lula fue elegido por primera vez. Quien hoy tiene 25 años, entonces era un niño. La discusión de este balance comparativo no conmueve ya a decenas de millones de personas. Las elecciones son esencialmente una disputa sobre propuestas para el futuro. Hay muchas razones por las que la gente vota, pero lo más importante en una sociedad tan desigual e injusta son los intereses que están en juego. Y en tercer lugar, el famoso giro hacia el centro. Este es el peor de los errores tácticos. La izquierda solo gana autoridad cuando es auténtica y se presenta con su propia cara. Esto decía el profesor brasileño. Creo que estos 3 peligros tácticos que señalaba tienen algo de universal. Hoy en La Base hablamos de Brasil. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, y en La Base hablamos por fin de Brasil. Para ello, Sara Serrano, nuestra matemática, nos va a traer unos datos para hacernos un mapa del sistema político y la situación electoral en Brasil. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos explicará hoy cómo los medios de comunicación y las redes sociales en Brasil poco tienen que envidiarle a las de nuestro país y a las que analizamos habitualmente en este programa. ¿Qué nos traes, compañero? Pues hay cosas que se parecen bastante, ya son universales en todos los países, ya veréis. ¿Qué tal, de Pablo? hecho, podremos hablar incluso de la internacional de la derecha. Eso que inventó Lenin en el siglo XX parece que hoy solamente lo entiende la ultraderecha. Ina Afinogenova, también rusa, como Lenin, han visto, puede haber una conexión. Hoy nos va a hablar del famoso proceso contra Lula. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Y en nuestra mesa de análisis contamos ya, están conectados Alfredo Serrano. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Y también Daniel Toñetti, que sigue en Buenos Aires, pero muy pronto estará en Brasil, donde va a cubrir las elecciones. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan todos? Pues con muchas ganas de arrancar este programa, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en Brasil. ¿Qué tal? El próximo 2 de octubre se celebrarán elecciones presidenciales en Brasil. Además del cargo a presidente y vicepresidente, se eligen gobernadores en las 27 unidades de la Federación, la renovación completa de la Cámara de Diputados, la renovación parcial de la Cámara de Senadores y las asambleas legislativas de los estados. En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos, irían a segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Nota a pie de página para politólogos. El sistema político de Brasil es muy particular y tiene características que, como va a explicar Sara ahora, hacen compleja la gobernabilidad.
Sí, Brasil es un sistema presidencialista, pero tiene algunas especificidades. Brasil es el país presidencialista más parlamentario de América Latina. El Congreso es un actor clave en la vida política brasileña y su alta fragmentación, actualmente tiene casi 30 partidos representados, hace que sea muy complicada la gobernabilidad. Es lo que ha venido a llamarse presidencialismo de coalición. Esto significa que históricamente el Poder Ejecutivo empezó a conformarse reflejando las mayorías del Congreso para tratar de blindar parlamentariamente al gobierno. Bueno, este modus operandi mostró sus fallas con el impeachment contra Dilma. Bolsonaro, miembro activo del Parlamento, fue de hecho uno de los principales instigadores del golpe contra Dilma Rousseff. O sea, tener dentro del gobierno al principal partido del Congreso ya como que no te sirve de nada, ¿no? De hecho, ese fue justamente desde donde vino el golpe. Sí, y fue una lección que aprendió Bolsonaro, ¿no? Negoció a la vieja usanza con los grupos parlamentarios, pero también incluyó a cuadros del ejército en su ejecutivo para asegurar su gobernabilidad desde otro lugar, ¿no? Bueno, Sara, ¿podrías hacer un mapa de los candidatos que se presentan, sus opciones y los apoyos que tienen? Sí, en primer lugar, y encabezando la carrera electoral, tenemos a Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, que podría alcanzar su tercer mandato presidencial. Los gobiernos de Lula se han caracterizado por impulsar medidas neokeynesianas para paliar los daños causados por los anteriores gobiernos neoliberales. Esto se ha concretado en políticas de justicia social, de creación de empleo, de lucha contra la pobreza y de redistribución de la renta. Lula sufrió una persecución política y judicial que le llevó a la cárcel y que le ha mantenido fuera de la política 4 años. Ahora en un rato Ina contará más detalles sobre esto. Sí, permanezcan atentos porque conocer el proceso de Lula es crucial para entender también el proceso electoral actual. Sí, en segundo lugar tenemos al actual presidente del país, a Jair Bolsonaro. Bolsonaro expresa un bloque social, económico e histórico integrado fundamentalmente por las 3 B, Biblia, bala y buey. A esto hay que sumarle el respaldo de los principales medios de comunicación antipetistas y el apoyo de un sector mayoritario de la judicatura. Todo ello le permitió alcanzar la presidencia del país con más de 58 millones de votos. Sara, explica a los oyentes y a los seguidores de la base qué significa esto de las 3 Bs, que a mí me recuerda un poco a lo de la AAA. Bueno, Bolsonaro ha sido capaz de integrar 3 bancadas interpartidarias que eran mayoritarias en el Congreso. Una es la Biblia. De hecho, los evangélicos pentecostales suponen el 37% de los votantes. Y dentro de los evangélicos que apoyan a Bolsonaro tiene un peso importante la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyo jefe es Edir Macedo. Macedo también es dueño de Rede Record, que es la segunda cadena de televisión más importante del país. Así es, además la Iglesia Universal del Reino de Dios posee más de 5.000 templos, controla 5 grandes diarios de provincia, tiene más de 80 emisoras de radio que cubren además el 75% del territorio nacional, una agencia de turismo, otra de publicidad, otra de taxis aéreos, entre otras muchas empresas. La bancada de la Biblia lucha contra el aborto, contra la igualdad de género, contra la diversidad sexual y exigen además que la educación religiosa sea obligatoria en las escuelas públicas. Bueno, la otra B corresponde a la bala y está formada por militares, por policías y por defensores de la violencia represiva del Estado. En su día se opusieron al Estatuto de Desarme, que fue aprobado durante el gobierno de Lula, y sostienen que la población civil debe tener derecho a portar armas y a utilizarlas en legítima defensa. De hecho, Bolsonaro como que ha creado un partido político liderado en buena medida por las Fuerzas Armadas y ha promovido el uso de armas entre la población civil, un poco en la línea de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no?, en Estados Unidos. De hecho, según cifras oficiales, los permisos de armas para coleccionistas y cazadores, entre comillas, ascendieron desde 117.000 que había en el inicio de su gobierno hasta más de 600.000, casi 700.000 actualmente. Sí, de hecho esta cifra, fíjate, supera a la cantidad de policías armados, que son unos 400.000. Y bueno, la última B corresponde al buey y representa la agroindustria, que es un sector de la economía crucial en Brasil. Respaldan la deforestación del Amazonas, el uso de agrotóxicos y son en muchos casos latifundistas, esto en un país con la mayor concentración de la propiedad de tierra del planeta. Es muy interesante porque todos estos intereses antes de Bolsonaro, digamos que estaban difusos. El gran logro del actual presidente de Brasil habría sido ser capaz de aglutinar y dar representación electoral y política a todo este conjunto de intereses que representan las 3 Bs. Háblanos del tercer candidato, de Ciro Gomes. Sí, Ciro Gomes es el representante de la tercera vía, no tiene posibilidades de colarse en la pugna entre Lula y Bolsonaro, pero sus votos pueden llegar a ser cruciales en caso de que se celebre una segunda vuelta. Gómez lleva toda una vida dedicada a la política. Ha sido alcalde, diputado, gobernador, ministro con Cardoso y durante el primer mandato de Lula también, y 4 veces candidato a la presidencia de Brasil. Representa posturas de centro-izquierda, lleva algunas medidas de justicia social en su programa electoral,
como es poner impuestos a las grandes fortunas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están situados los candidatos de cara a las elecciones del día 2? Bueno, según todas las encuestas, la disputa estará, como decíamos, entre el actual presidente, Jair Bolsonaro, y el expresidente Lula da Silva. En promedio, las encuestas realizadas durante el mes de septiembre dan a Lula una ventaja de más de 5 puntos sobre Bolsonaro. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos parece que podría superar el umbral del 50%, por lo que tendrían que ir a una segunda vuelta. Y por su parte, Ciro Gómez acumularía en torno al 7% de los votos. Creo que tienes datos también de cómo se distribuye el voto por género, por clase y por religión. Sí, la ventaja de Lula es abrumadora entre las mujeres. Por su parte, Bolsonaro solo crece entre los hombres y este es, de hecho, su principal techo electoral. A Bolsonaro los hombres lo ven ahora menos machista que antes, pero no ocurre lo mismo entre las mujeres. Y por último, Bolsonaro tiene además una fuga de votos, una fuga importante de votos de mujeres por la derecha hacia la también candidata Simone Tebet. O sea que las mujeres que fueron la principal resistencia contra Bolsonaro pueden ser fundamentales en la elección de Lula. Exactamente. Otro parámetro que estructura también la intención de voto es el factor de clase. Lula concentra sus apoyos entre las clases populares, mientras que Bolsonaro arrasa entre los sectores más pudientes. Esta decantación del voto se produce además en un contexto de aumento de la pobreza y de la precariedad en Brasil. Vamos a dar un par de datos. El poder adquisitivo de la población ha caído 7 puntos en los últimos 2 años y además, según un informe publicado en junio por Rede Pensan, unos 33 millones de brasileños pasan hambre, lo que supone un incremento de más del 70% respecto a 2020. Esto es muy interesante porque el principal problema que enfrenta Lula es la retención de voto en lo que los sociólogos llaman nuevas clases medias, es decir, sectores que se pudieron beneficiar de las políticas de Lula en su momento, pero que una vez que adquieren determinada posición en los sectores medios a nivel social, se emancipan ideológicamente de la izquierda, todo un clásico en América Latina. Háblanos ahora, Sara, de cómo opera la religión. Sí, la religión tiene un enorme peso en Brasil. Es un país, Brasil, con un 50% de católicos y casi un 30% de evangélicos. Aunque la ideología no está directamente condicionada por la religiosidad, sí que es cierto que Lula cosecha más apoyos entre los sectores católicos, mientras que Bolsonaro lo hace entre los evangélicos. Sin embargo, también es importante notar que el rechazo de Lula entre los evangélicos está descendiendo. Muy buenos datos, Sara, gracias. A ti. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Llega el momento de sentar los titulares en el banquillo. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hablemos de veneno. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, como ya es habitual en esta época, la ultraderecha que representan personajes como Bolsonaro entiende la mentira y la campaña sucia en medios y redes como un arma política fundamental para alcanzar sus objetivos. Y la actual campaña electoral en Brasil no es que esté siendo ni mucho menos una excepción a esto. Así lo explicaba en Hispan TV el analista chileno Esteban Silva Cuadra ya a finales de 2021. Del modus operandi con el cual trabaja el propio Bolsonaro buscando en su favor, ¿no? Ventajas debilitando el propio sistema democrático. Es claro que se está preparando, ¿no? Para enfrentar a Lula, un Lula que a pesar de todas las estrategias para desprestigiarlo, no solo la estrategia de lawfare jurídico-política que utilizó con el propio, alguien que fue su propio ministro de Justicia, ahora con Lula libre, ¿no? Evidentemente es claro que Bolsonaro se prepara porque Lula va a seguir creciendo, de eso no tengo ninguna duda, y evidentemente no va a ser la primera y la última vez que vamos a ver el intento por parte de Bolsonaro y sus partidarios de construir campañas sucias, campañas de destrucción y de demolición en contra de Lula. En general, este es el modus operandi. Recuerden lo que decía Esteban Silva, el analista chileno. Decía: no va a ser la primera ni la última vez que vamos a ver a Bolsonaro y sus partidarios construyendo campañas sucias de destrucción y demolición en contra de Lula. Lo que viene a decir este analista chileno es que primero encarcelaron a Lula con un proceso de lawfare basado en mentiras y ahora han tenido que liberarle porque todas las causas han sido anuladas, pues les da exactamente igual. Van a seguir usando más y más mentiras en medios y en redes sociales para intentar evitar que Lula gane en las próximas elecciones. Efectivamente. Lo primero, hay que decir que la campaña sucia pro Bolsonaro y anti Lula
tiene una pata fundamental en las redes sociales. De hecho, la propia llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil tiene mucho que ver con las fake news y con la desinformación en esa pata digital. Bolsonaro es una figura que es producto en buena medida de esa dinámica. Ya en abril de 2020, nuestro compañero Julián Macías difundió en Twitter una prueba del uso masivo de bots, de cuentas falsas en redes sociales, por parte de la campaña bolsonarista. Más de 30.000 tweets automatizados del falso ejército digital de Bolsonaro convirtieron en trending topic en Twitter el hashtag de apoyo al actual presidente de Brasil, fechado con Bolsonaro. Ojo, no con Bolsonaro, con Bolsonaro. 30.000 tweets con la misma errata, ¿no? En el hashtag, qué casualidad. Una casualidad realmente sorprendente, que es verdad que hay gente que es capaz de cometer 30.000 veces la misma falta de ortografía, pero 30.000 personas diferentes que cometen a la vez la misma falta de ortografía en Twitter, no sé, Rick, igual va a ser que esas personas no existen y son bots automatizados, y al único que era un ser humano, que fue el que puso el primer tuit y le dio al botón de los bots, se le escapó esa errata. Bueno, no seas tan conspiranoico, Manu Levín. Cualquiera se puede equivocar o tener suerte. Mira a Carlos Fabra, que le tocó la lotería 8 veces. O al pobre Antonio García Ferreras, que se equivocó dando una fake news de su amigo Eduardo Inda. La suerte y el azar son así. Todo casualidades. Bueno, la campaña sucia, evidentemente, aunque tiene ahí una dimensión fundamental, no se queda solo en las redes sociales. También tiene un papel importante el poder mediático convencional. Hay una web que nos ha hecho llegar Daniel Toñetti, que luego va a estar con nosotros, que se llama Lulaflix. O sea, en vez de Netflix, Lulaflix. Pues un poco eso. Además está puesto como con los mismos colores que Netflix y todo, porque es una web que recopila un montón de fake news, de producciones de ficción que se han ido publicando contra Lula. Es bastante divertida, la verdad. A quien le interese el tema, le recomiendo que entre en lulaflix.com.br y eche un ojo a todo lo que hay ahí. Yo os pongo un par de ejemplos de todas esas ficciones contra Lula publicadas por distintos medios en Brasil y recopiladas en Lulaflix. Fijaos, noticia de Vista Patria, 30 de agosto de 2022. Titular: Lula dice que fue absuelto, pero aún tiene problemas con la justicia. Queridos amigos estudiantes de periodismo que seguís la base, entended el mecanismo. A Lula le absolvieron de todos sus procedimientos, pero tú pones en el titular que sigue teniendo problemas con la justicia, sí, en abstracto. Claro, ¿por qué no? Esto es la guerra, Pablo, y en la guerra vale todo, sobre todo si es contra estos malditos rojos que quieren gobernar otra vez Brasil. Ahí vale mentir, vale encarcelar sin pruebas, lo que haga falta. Otro ejemplo, noticia en el portal Head Topics, 15 de septiembre de 2022, hace solo unos pocos días. Titular: Lula insulta a los brasileños y señala lo que hará si gana las elecciones. ¿No le gusta que le insulten? Pues ya sabe, no vote por Lula. Otro ejemplo, noticia publicada en Universo Online. Titular: en defensa del Estado, Lula dice: me alegro de que la naturaleza haya creado el coronavirus. ¿No le gusta el coronavirus? Pues a Lula le encanta. Si vota por Lula, está votando por el coronavirus. Y una última, noticia en O Debate, 4 de mayo de 2022. Titular: Lula defiende de nuevo a los que roban celulares. El exconvicto por corrupción y lavado de dinero, Lula, dijo que tenemos una deuda histórica con los jóvenes que roban celulares en Brasil. ¿Tiene usted aprecio por su teléfono móvil? Pues ya sabe, no vote por Lula. A esto en España lo llamamos más jornalismo. Bueno, ahora entendéis por qué le llaman Lulaflix, ¿no?, a esta web. Óscar, ya por favor, al mejor guión para estos profesionales del periodismo. En fin, más allá de estos titulares delirantes, hay algunos bulos que están siendo los grandes hits de la campaña sucia contra Lula para estas elecciones, y os voy a comentar 3 de ellos. El primero tiene que ver con una serie de descalificaciones, ¿no?, que se están vertiendo contra la mujer de Lula, Rosángela da Silva. Una, por ejemplo, es decir, por tierra, mar y aire, que esta mujer es devota de una religión afro-brasileña, es decir, que no es cristiana. Bueno, esto hay que entenderlo teniendo en cuenta que los evangelistas son uno de los nichos clave de Bolsonaro, ¿no? Exactamente, lo contabas antes, y con eso mismo tiene que ver también el segundo bulo estrella que fue lanzado desde el propio equipo de Bolsonaro. Si Lula gana, cerrará las iglesias. Cerrará las iglesias y los templos y colgará a los curas y a las monjas en la plaza pública, claro que sí. Porque para eso es un maldito comunista, adorador de Satán. Efectivamente. Puede parecer una tontería este mensaje, sobre todo teniendo en cuenta que Lula ya gobernó Brasil durante 8 años y nunca hizo ninguna política de
de persecución de ninguna libertad religiosa, pero ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Lo que pasa es que esto no es una cosa solo de Bolsonaro y de las redes. Cientos de pastores protestantes lo repiten en sus sermones en las iglesias evangélicas para disuadir a la gente que allí acude de apoyar a Lula, y también lo replican medios de comunicación. Por ejemplo, Telam, noticia del 16 de agosto de 2022. Bolsonaro arrancó la campaña alertando sobre el cierre de iglesias si vuelve Lula. Esto ha crecido tanto que ha obligado al propio Lula y también a su mujer a reaccionar y decir públicamente que respetarán la libertad de culto de todas las personas. Apuntad, futuros becarios de OK Diario, así funciona. La extrema derecha difunde un bulo masivamente en medios y redes hasta que te obliga a hablar de lo que ellos quieren, aunque sea para desmentirlo. ¿Os acordáis de Gabriel Boric teniendo que mostrar en directo en un debate electoral un test de orina que probaba que no consumía drogas? Está todo inventado. Está todo inventado. Nada nuevo bajo el sol. El tercer mensaje omnipresente de esta campaña sucia de Bolsonaro en medios y en redes es sembrar dudas sobre el voto electrónico, sobre el sistema de voto electrónico que está vigente en Brasil desde 1996 y jamás Bolsonaro dijo dijo el nada propio de esto. Bolsonaro en 1993, cuando era diputado, apoyó la implantación de este sistema de voto electrónico, diciendo precisamente que lo que provocaba fraude era el sistema tradicional de papeletas Exactamente, físicas. y de hecho Bolsonaro ganó con ese sistema electrónico, ¿no?, de voto, con ese sistema vigente hace pocos años, pero claro, ahora parece que puede perder las elecciones contra Lula, entonces la cosa cambia y ahora se ha dedicado a difundir la idea de que ese sistema de voto no es seguro y que permite el fraude para, digamos, preparar el terreno para no reconocer los resultados de las elecciones en caso de que la victoria de Lula sea ajustada, ¿no? Vamos, que o Lula gana con mucha diferencia, o igual Bolsonaro se marca un Trump y dice que no acepta Pues la derrota. puede ser. No en vano, que fue el principal asesor de Trump, Steve Bannon, estuvo también en Brasil asesorando a Bolsonaro y a su equipo. El caso es que el actual presidente Bolsonaro está repitiendo tanto este argumento y sembrando dudas sobre el sistema electoral brasileño que la propia justicia electoral de ese país determinó este 24 de agosto que fueran borrados de Internet los vídeos en los que Bolsonaro atacaba, sin aportar ninguna prueba, la fiabilidad del sistema electoral de Brasil. Dos cosas más que os cuento. Primera, noticia de Rede Record, una de las principales televisiones de Brasil, que es propiedad, como contó antes Sara, como dijimos durante su sección, del oligarca evangelista, jefe de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo. Titular de Rede Record. Periodista española afirma que el grupo fundado por Lula tiene una estructura criminal. Según ella, el Foro de San Pablo recibió dinero del narcotráfico. Bueno, ¿sabéis quién es esa periodista española con cuya infalible y prestigiosa información ha contado esta gran televisión brasileña para meter en la misma frase las palabras Lula, organización criminal y narcotráfico? Cristina Seguí, fundadora de Vox. Mónica Oltra la conoce bien, en fin, en el siglo XX existía la Internacional Comunista, en el siglo XXI lo único que parece que existe es la Internacional Nazi. Eso parece, la Internacional Facha. El caso es que toda esta campaña de intoxicación mediática y en redes sociales, lógicamente cala no solo en la población, sino también en los sectores más recalcitrantes de la derecha y del Estado profundo, ¿no? Y los enardece. ¿De qué no sonará esto, verdad? El 17 de agosto, el digital Metrópolis publicó en exclusiva unos chats entre grandes empresarios bolsonaristas que defendían abiertamente un golpe de Estado en caso de que Lula gane las elecciones. Por ejemplo, uno de estos mensajes: prefiero el golpe de Estado que el regreso del PT, 1.000.000 de veces. Es preferible la injusticia al desorden, decía el abuelo al abrocharse el uniforme. Esto lo cantaban los Defcon 2 y en España un grupo de abuelos con uniforme, altos mandos del ejército español, llegaron a afirmar en un chat que había que fusilar a 26 millones de hijos de puta. Bueno, pues en Brasil, si tenemos en cuenta su población, habría que fusilar a 120 millones de fillos de puta. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Y llega el momento de Ina Finogénova, que hoy nos va a hablar de Luis Ignacio Lula da Silva y de sus procesos. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Mete cabecera. Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova.
Bueno, empecemos con que Lula podría ser hoy presidente si no hubiera sido por la acumulación de casos y un entramado político-judicial que lo inhabilitó políticamente justo en el momento en el que desde la cárcel lideraba las encuestas. Eso fue en 2017 y en aquel entonces, como bien sabemos, ganó Jair Bolsonaro, que al asumir el poder nombró como ministro de Justicia de Brasil al juez Sergio Moro, el mismito que llevó a Lula a la cárcel y a la inhabilitación. Nunca me cansaré de nombrar a este personaje que en su momento ha sido presentado por la aplastante mayoría de los medios internacionales y brasileros como ejemplo de transparencia, honestidad y dignidad. Tuvo una buena racha de varios años, de salir en portadas, de protagonizar listas absurdas de personas del año hasta que el castillito de naipes empezó finalmente a caer. Sí, pero antes de que se desmoronara el castillito de naipes, Lula se chupó 580 días de cárcel. Eso es, veamos por qué. Aunque el caso Petrobras tiene más años, todo comenzó para Lula sobre 2016, cuando lo empezaron a investigar por haber recibido sobornos de empresarios supuestamente a cambio de una serie de contratos públicos. En 2017, Sergio Moro lo condena a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y por haber sido sobornado con un triplex de lujo en una playa en el litoral de San Pablo. Ese mismo año le inhabilitó como candidato presidencial y un año después, en 2018, le cayó otra condena de 12 años y 11 meses por lavado de dinero en reformas realizadas en una finca de fin de semana. Todos esos casoplones y reformas los habría recibido supuestamente a cambio de contratos de obras públicas, acusación que él mismo negó desde el principio. El trato mediático que se dio en aquel momento a esas causas era verdaderamente escandaloso. La prensa daba por hecho que estaban fundamentadas todas las pruebas, sin cuestionar absolutamente nada. Después una buscaba algo concreto, las circunstancias, los datos reales que había a disposición y cualquier persona un poquito racional podía ver que por más que se había hecho un esfuerzo enorme por construir esos casos, lo que había de pruebas no parecía dar para nada, no parecían ni siquiera pruebas. Bueno, los primeros que empezaron a hablar de que aquello estaba amañado fueron periodistas de medios alternativos. Eso es, en 2019, con Lula ya preso, el periodista Glenn Greenwald publica en su medio The Intercept mensajes filtrados de los chats de Sergio Moro con fiscales que investigaban esos casos, de los que trasciende de esos chats que básicamente todo ha sido un fraude. En los chats hablan de posibles testigos para incriminar a Lula, analizan caminos a seguir en la investigación, diferentes trampas a las que se puede recurrir también. El juez Sergio Moro no tardó en salir con explicaciones bastante atropelladas, a decir verdad. Dijo algo como que qué poco descaro tienen los hackers que han creado todos esos mensajes y que, bueno, tampoco dan para tanto los mensajes. O sea, incluso si fueran escritos por él, no pasa nada. No pasa nada que un juez coordine con fiscales a ver quién puede salir a testificar en contra de un acusado. No pasa nada, ¿verdad? Con que pillen a 2 corruptos en España diciéndose al teléfono que te tienen que traer de París y de Roma para que les soluciones las cosas. No pasa nada. No pasa nada porque un grupo de fiscales jueguen al fútbol con jueces en casa del principal beneficiario político de una causa criminal como ocurrió en Argentina. No pasa nada. O sea, aquí los jueces pueden hacer lo que les dé la gana, que no pasa nada. Bueno, tras estas publicaciones, Moro renunció a su cargo de ministro de Justicia, aunque no por vergüenza ni por las propias publicaciones, porque como bien sabemos todo ha sido obra de hackers. Renunció por supuesta injerencia de Bolsonaro en la gestión de justicia. Presentó su candidatura luego a la presidencia, pero no la apoyó mucha gente, así que se retiró básicamente de la carrera electoral. En abril de 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló todas las condenas por corrupción contra Lula y tras esta decisión recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato. Un tribunal de hackers, seguramente diría Sergio Moro, ¿no? Otro hacker, un mes antes, esas causas las revocó un magistrado, Edson Fachin, y solo quedaba la decisión de los demás. Pues todos, salvo uno, y sobraría decir que muy aliado de Bolsonaro, han votado a favor de mantener la anulación de las condenas. ¿Y por qué? Porque reconocieron que las había dictado un tribunal que no contaba con autoridad para hacerlo, un tribunal parcial. Es que si los fiscales hablan con el juez por Telegram, a ver cómo lo llevan todo adelante, pues muy imparcial no parece la cosa. Bueno, según el Tribunal Supremo, la única supuesta prueba en la que se basaron para mandar a Lula a la cárcel fue el hecho de que la constructora OAS, que construyó, por ejemplo, el famoso triplex en la costa de San Pablo, formaba parte del grupo de empresas que actuaban de forma ilícita en las contrataciones de Petrobras. O sea, te compras una casa, luego resulta que la inmobiliaria estafa a ancianos y te declaran a ti como figura central de ese entramado.
En todos los casos, las denuncias fueron estructuradas de la misma manera, atribuyéndole el papel de figura central de un grupo criminal organizado, dijo el Tribunal Bueno, Supremo. parece que hay muchas similitudes de esto con el caso de Cristina Kirchner, del que hablamos hace unos días aquí. A raíz de un WhatsApp en el que ni la nombran, sacan la conclusión de que es la líder de una estructura criminal. Eso es. En abril de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la investigación y el enjuiciamiento de Lula violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos. Porque, claro, además de meter supuestas pruebas con calzador en esta causa, Moro aprobó, por ejemplo, una solicitud para intervenir los teléfonos de Lula y de su familia, y luego esas escuchas terminaron en medios de comunicación. También emitió una orden de detención para interrogarlo. Según la ONU, las actuaciones del juez Sergio Moro violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia. Además, consideraron que la inhabilitación política y la prohibición de presentarse a la presidencia, que podía haber ganado en aquel momento, fueron decisiones arbitrarias del juez. ¿Quién lo habría dicho en aquel momento? Con todo esto anulado, con todo esto denunciado por la ONU, Bolsonaro sigue refiriéndose a Lula en los debates electorales como expresidiario. Sí, los procesos contra Lula y su permanencia en prisión también estuvieron marcados por una serie de tragedias personales. En 2017 falleció su esposa durante 43 años, Marisa Leticia Rocco, por un derrame cerebral. Lula estaba todavía procesado. El propio Lula dijo en aquel entonces que falleció por la persecución, el odio y la maldad. En 2019, cuando ya estaba preso, murió su hermano mayor y Lula no pudo despedirlo porque los jueces tardaron en autorizar su presencia en el funeral. Poco más de un mes después de la muerte de su hermano, murió su nieto de 7 años por una meningitis. Y esta vez sí que pudo asistir al entierro. Así que es muy admirable la capacidad de Lula, no solo de levantarse después de todo esto, sino, bueno, darle una esperanza, ¿no?, a millones de brasileños que, a juzgar por las encuestas, lo van a elegir presidente una vez más. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos en mesa de análisis, conectados con el otro lado del charco, donde en Buenos Aires nos acompañan Alfredo Serrano y Daniel Toñetti. La primera pregunta es para Daniel. ¿Cuál crees que es el ambiente que se está respirando en la campaña de Brasil que tú estás siguiendo desde muy cerca? Bueno, Pablo, primero que están confrontados dos modelos claramente, lo que expresa Lula, dos bloques históricos muy bien determinados. Detrás de Bolsonaro, como bien describieron ustedes, hay diferentes capas geológicas donde yo pondría en la base fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron determinantes en la historia reciente de Brasil. Fue la dictadura más larga de América Latina, desde el año 64 hasta el año 85. La transición democrática hacia la democratización fue muy, pero muy lenta y conducida por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, planteando una diferencia con la Argentina, con lo que sucedió con la Guerra de Malvinas, donde las Fuerzas Armadas produjeron una estampida, una salida. Luego, como bien describieron ustedes, hay un Brasil conservador que bien lo viene a expresar Bolsonaro, que está expresado, entre otras cuestiones, con los sectores evangélicos pentecostales. Solamente un dato para compartir con ustedes. En el año 1970, Brasil era el país con más católicos en el mundo. 92 de cada 100 brasileros eran católicos en el año 70. Hoy, 50 años después, el 51% es católico y el sector pentecostal evangelista es del 37%. Es una base militante muy movilizada que logró, entre otras cuestiones, tener un presidente propio. Hay que decir que originalmente Bolsonaro era católico, se convirtió al evangelismo, su mujer es una militante evangelista y logró, entre otras cuestiones, poner el primer ministro de la Corte Suprema de Justicia brasilera de origen evangelista. Y el otro sector importante tiene que ver con el agronegocio, que está muy articulado con las quemas del Amazonas, ¿no? El corrimiento de toda la frontera agrícola, fundamentalmente por los productos primarios, fundamentalmente lo que tiene que ver con la soja. Brasil es el segundo productor de soja mundial. Todo eso
Fuerzas Armadas, sector agronegocio, sector conservador, es la base que está detrás de Bolsonaro. Y Lula, a mí me gustaría detener un poco en la figura de Lula, Pablo, es una figura absolutamente determinante e inédita en la historia, me animaría a decir, en la historia contemporánea mundial. Él comenzó, bueno, como obrero metalúrgico, luego dirigente de un sindicato, pero interviene en el primer proceso electoral como candidato a presidente en las primeras elecciones abiertas que hay en Brasil en el año 1989, frente a Fernando Collor, y 40 años después sigue siendo gravitante. No hay un ejemplo. Ha sido la figura más gravitante de la historia de Brasil. Esta es la 6ª vez que se presenta como candidato a presidente. Se presentó 3 veces, una Fernando Collor, 2 veces con Fernando Henrique Cardoso, perdió 3 veces, después recién en la 4ª vez, en el año 2002, es electo presidente, y desde el año 86, desde que fue electo diputado, hasta el año 2022, ha sido una figura absolutamente gravitante. No creo que haya muchos antecedentes. Por ejemplo, INA, en el 86 estaba la Unión Soviética, estaba Gorbachev, gobernaba Reagan en Estados Unidos. En España los gravitantes eran Fraga Iribarne, no sé, y Felipe González, no sé, corríjame ustedes que están un poco más actualizados. Correcto. Y ya existía Lula. Y sigue, en la Argentina estaba Alfonsín y Cafiero, el jefe de la oposición en aquel momento, y Lula es absolutamente gravitante. Para mí es un detalle a tener en cuenta, y además con todo el recorrido cinematográfico de su vida, por ejemplo, con la prisión y con lo que le tocó estar 540 días preso. Y hay un detalle ahí que dio Ina que para mí me gustaría destacar, es que la muerte de su nieto, ¿no? De 7 años estando en prisión, fue un golpe anímico durísimo. A pesar de eso, logra emerger. Y el tercer detalle que para mí, además de destacar a Bolsonaro y a Lula, por eso esto es una batalla tan importante, y vos lo planteaste en tu apertura, Pablo, y yo lo noté aquí, que es el giro táctico al centro, ¿no? Que el giro táctico al centro ya está en la propia configuración de la fórmula electoral con Geraldo Alckmin. Es importante destacar quién es el que acompaña a Lula. Geraldo Alckmin fue 4 veces gobernador del estado de San Pablo. Es un hombre que viene católico, con vínculos con el agronegocio, conservador, que viene de estar históricamente del partido del PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso. Hay un giro, si se quiere, al centro por parte de Lula. Algo que es muy habitual, hay que decirlo, porque en su 4º intento presidencial, Lula eligió a José Alencar, un empresario evangelista que lo acompañó en sus 2 mandatos. Y cuando la eligió a Dilma para ser su sucesora, eligió que Michelle Temer sea su vice en los 2 mandatos, con las consecuencias, ahí vi tu rostro, vi tu gesto, con las consecuencias que eso trajo. Así que me parece bueno el signo de interrogación que vos planteaste con respecto a los peligros del giro táctico al centro, teniendo en cuenta la experiencia Temer. Sara. Sí, bueno, la izquierda latinoamericana está muy pendiente de lo que pueda suceder en Brasil. Yo quería preguntarte, Alfredo, ¿qué implicaciones puede tener en términos regionales una victoria de Lula? Estamos en tiempos siempre donde domina la inmediatez, ¿no? Donde todo es ahora y ya, y creo que el progresismo, la izquierda latinoamericana, está en un plebiscito continuo. Este año hemos tenido, fijaros, gana Gustavo Petro con Francia Márquez en Colombia, y parecía que toda la región ya era progresista, de izquierdas, y el fin del neoliberalismo. Unos meses después ocurre el plebiscito en contra de la Constitución nueva en Chile, y pasamos al otro extremo, a la otra orilla. Por eso me parece que es determinante lo que ahora venga en la interpretación, la resignificación de lo que pasa, de lo que vaya a pasar con Lula. Yo creo que lo decíais antes y me parecería un error, y ahí sí creo que hay un aprendizaje, una experiencia reciente de Colombia, de un exceso de expectativas de victoria en primera vuelta. Creo que hay que ser mesurados, cuidadosos con esa
con ese escenario y plantearlo como algo ya definitivo, y si no se gana es una derrota político-electoral. Ocurrió en Colombia y hubo necesidad de varios días para reponerse al respecto. Hay que recordar que Lula no ganó nunca en primera vuelta, no es un dato menor, lo hablaba esta semana con Dani al respecto. Y me parece que hay muchos ojos puestos porque además tiene Brasil, por su protagonismo geopolítico para con Argentina, teniendo en cuenta la situación también político-electoral complicada de este país, me parece que es un referente, y además Lula además es probablemente el factor común de todos los líderes progresistas en la región. Si le preguntas a AMLO, va a aplaudir a Lula, y si le preguntas a Boric también, y si le preguntas a Gustavo Petro o a Pedro Castillo, creo que logra aglutinar el respeto, probablemente porque es parte ya de la historia del siglo XX y siglo XXI en América Latina. Me parece que todo el mundo está muy, muy pendiente, pero sí sería, por lo menos como nota a pie de página, sería cuidadoso en una interpretación maximalista de lo que vaya a ocurrir. Es decir, si gana Lula, sigue forjándose esa segunda ola llamada del ciclo progresista, con muchas heterogeneidades al interior, pero si no se diera ese escenario, que por ahora no pareciera que fuera así, yo tampoco pondría ya lo del fin de ciclo, que seguramente estarán algunos, como los de Vox, con ganas de subirse a ese carro. Ina. Sí, ya lo estaba explicando un poquito Alfredo, pero le quería preguntar precisamente sobre ese tema, ¿no? A Daniel, que tenemos ya tan seguro que Lula gana, que es una percepción generalizada. ¿Es correcto darlo por sentado como lo estamos haciendo, entre otras cosas, yo en mi sección hoy? Ina, a ver, los estudios de opinión pública, las encuestas, hay dos grandes encuestadoras en Brasil que hacen estudios presenciales. Una es IPEC, que es la ex Ibope, una empresa de alcance global, y la otra es Datafolia, del grupo que imprime el diario Folia de San Pablo. Las dos encuestas presenciales hablan de que Lula está primero, de que la distancia se viene recortando, teniendo en cuenta que se tienen en cuenta los votos válidos. Algunas encuestas están hablando de la posibilidad de que Lula gana en primera vuelta. Mi percepción, viendo a la distancia cómo se manejaron los estudios de opinión pública, teniendo en cuenta que se está recortando la distancia entre Bolsonaro y Lula, que era en marzo de 20 puntos y ahora es de 10 puntos, es que Lula no estaría en condiciones de evitar la segunda vuelta. Y pongo un antecedente histórico que recién hizo referencia casualmente a Alfredo. Si en el año 2006, cuando Lula fue por la reelección, y Brasil era el país estrella en el mundo, iba rumbo a convertirse en la quinta economía mundial, los commodities volando por los aires, el salario mínimo ganándole a la inflación. En esas circunstancias, casualmente enfrentando Lula a Geraldo Alckmin, el que es ahora su compañero de fórmula, Lula no pudo evitar el balotaje. En esas circunstancias no sé por qué sucedería ahora. Manu. Bueno, yo primero aclarar, por si ha habido confusión en mi sección, que LulaFlix, ¿no? Esta web llena de fake news que he estado comentando, es una web de los bolsonaristas, que ellos la hacen en serio, digamos. ¿Es en serio? Que ponen... Yo creía que era una parodia. Claro, no, yo lo que pasa es que creo que han hecho bien en llamarle LulaFlix porque, digamos, que subraya el carácter de ficción que parece tener todos esos titulares, ¿no? Que ponen ahí de grandes ficciones del siglo XXI, pero ellos lo ponen ahí sin ninguna ironía ni sin ninguna sátira, ¿no? Cómo son las cosas. Bueno, dicho eso, yo te quería preguntar, Alfredo, por la repercusión que esto puede tener particularmente en Argentina. Si es que crees que puede tener alguna repercusión, una hipotética victoria de Lula en Brasil. En Argentina las encuestas dan como a la derecha con un gran avance, ¿no? Tanto al PRO como a la derecha, nueva derecha esta de Milei. Es decir, que parece que en Argentina como que el viento sopla en dirección contraria al de ese giro progresista que hay en muchos otros países de la región. ¿Tú cómo crees que puede impactar en Argentina una posible victoria de Lula en Brasil? Si es que crees que puede tener algún impacto y si crees que puede representar un viento a favor para las expectativas del peronismo, del kirchnerismo. Sí, efectivamente, yo jamás, ningún país de América Latina donde he estado o vivido se presta tanto atención a Brasil como lo que pasa en la Argentina.
Además, yo diría que hay dos razones que justifican que tenga impacto en lo que vaya a ocurrir en Brasil para lo que venga en la Argentina. Primero, la proximidad electoral, ¿no? Hay que recordar que hay elecciones en Argentina el próximo año y esto tiene un efecto inmediato. Pero además le agregaría el paralelismo que pueda existir entre Lula y Cristina Fernández de Kirchner en muchos sentidos, no solo por ser expresidente, expresidenta, el sometimiento al lawfare, ¿no? a esta persecución judicial que hoy en día está viviendo Cristina, con posibilidades, yo diría que no tan estrafalarias de que pueda estar inclusive presa. Es parte del objetivo, precisamente por el aprendizaje de Brasil, de que con Lula en la cárcel pudieron ganar ellos las elecciones. Y además añadiría algo que es, creo que Lula sigue siendo un referente para la izquierda o para lo nacional popular, como dirían acá en la Argentina, también explicada por un momento delicado ante la ausencia de grandes líderes y lideresas en la Argentina. Creo que ha ocurrido, y por eso tiene un papel protagónico el Papa, inclusive Pepe Mújica, donde yo estoy seguro que ningún otro lugar de América Latina tiene tanta atención como acá, en la Argentina, y me parece que el caso de Lula sí. Es decir, si Lula ganara, ya sea en una segunda vuelta de manera holgada o inclusive en la primera, me parece que eso va a alentar la hipótesis de una Cristina Fernández de Kirchner postulándose a candidata a presidenta. Ya hay una población, una parte de la ciudadanía que lo pide, de la militancia, pero eso ratificaría de una manera más sólida la posibilidad esa de cara hacia el año próximo en la Argentina. Alfredo Serrano, Daniel Toñetti, compañeros, gracias por ayudarnos a armar este programa. Seguimos conspirando juntos. Pronto habrá noticias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Un beso. Llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con Casusa, un cantautor de los 80 que murió de SIDA. Y después, recordad que en cuanto acabe la canción, llega Carla Galeote con su programa, El Machistómetre. Hasta el lunes.